Ya Paula puse. está empezando a grabar. Gracias. Entonces, si nadie me dice nada, quiere decir que sí se escucha. Cualquier cosa me avisa, ¿no? Porque por ahí falla el cablecito de acá. Ah, sí, sí se escucha, profe, bien. Y yo soy el que no escucha. Parece que yo soy el que no le escucha a ustedes. Bueno, cuestión que ahí se escucha. Ah, parece que yo no lo escucho, ¿no? Sí. A ver, esperen. A ver ahora que alguien hable ahí. ¿Me escucha, Hola, profe? Luis. ¿Y escucha? ¿Escucha? Ahora sí escucho. Ah, yo era. Bien. Perfecto, gracias. Ahora sí lo escucho. Estaba medio yo había apretado mal acá un botoncito. Perfecto, eso es lo importante. Bueno, ahora bueno, vamos a seguir con estas clases. Recuerden cómo es la idea. Nosotros hoy seguimos viendo estos temas, lo estamos viendo todo con exámenes del profesor Falco. Y la semana que viene vemos con exámenes de Ale. Seguimos aprendiendo lo mismo, porque son los mismos temas, solamente que yo antes hacía todo con Falco y después les mostraba de Ale, y ahora voy a combinar. Vamos a ver cómo sale. Igual los temas son los mismos, y bueno, y aprendemos igual. Así que ahora les comparto y seguimos. Recuerden que lo que vimos ayer era el tema del ajuste por inflación, y vimos la pregunta de bienes de uso, y hablamos sobre el ajuste estático y el ajuste dinámico de la inflación, de los ajustes que realizan siempre las personas jurídicas, ¿sí? La persona humana no. La persona humana actualiza valores relacionados con los bienes de uso, y ya vamos a ver la actualización, pero no realiza el ajuste por inflación. El ajuste por inflación solo las personas jurídicas. Una persona humana realizará un ajuste por inflación si es que tiene o es propietario de una explotación unipersonal. Bueno, les comparto ahora la pregunta. Y después vimos, el último punto que vimos fue este de venta y reemplazo, donde yo aproveché un poquito para explicarles parte de lo que sería cómo liquida una persona jurídica que a partir del resultado contable comienza a hacer ajustes para llegar a determinar el resultado impositivo. Bien, la pregunta 5, vamos a pasar para abajo el enunciado, dice, indique... Disculpe, profe, ¿Sí? ¿ese archivo ya lo envió? No, quedamos ayer de que hoy lo enviaba con más completo. O sea, Ah, bien, bien. vamos a ir, bueno, ahí está, porque me da pie que explique. Es que yo recién me uno hoy, perdón. No, está bien. Vamos a ir reemplazando los archivos, y ahora yo cuando termine los subo a esto. No, vos preguntá nomás, no pasa nada. Yo explico, para eso estamos acá, ¿sí? Recuerden que Bueno, gracias. no es una fundación, ustedes me pagan, el tiempo este de ustedes pregunten todas las dudas que tengan. Yo se las puedo cubrir, la cubro. Y si no lo sé, lo averiguo para la próxima, así que no hay problema. Bien, dice, indique si se encuentran grabados por el impuesto realizando los comentarios pertinentes los siguientes resultados. Recuerden siempre que nosotros estamos en el impuesto a las ganancias y que trabajamos con las cuentas de resultado, ganancia y pérdida. Activo y pasivo no entra para nada acá, ¿sí? Por eso dice acá los resultados. Entonces dice, la venta de un inmueble, esta es una pregunta tradicional que la he ido, puedo decirla, modificando un poco con el correr del tiempo. Dice, la venta de un inmueble que un profesional destina a su actividad profesional. La venta de 2 lotes de terreno. La venta de un inmueble que un farmacéutico destina a farmacia. La venta de inmueble que una persona humana afectaba a alquiler.
Pero recuerden que nosotros habíamos visto sobre venta de inmuebles y habíamos hablado de que la venta de inmuebles tuvo un cambio en su tratamiento impositivo a partir del 1 de enero del 2018. Entonces, resulta que acá viene la trampita de este profesor, que yo les digo a ustedes que son preguntas ni. ¿Qué quiere decir preguntas ni? Que no me da fecha. Entonces yo digo, che, por ejemplo, acá nos dice, la venta de un inmueble con profesional destinado a su actividad profesional, pero no me dice cuándo lo adquirió. Entonces, cuando me hacen estas preguntas, aquí donde ustedes por ahí me dicen, profe, no sé por qué me ha puesto 3 y yo contesté todo, porque a veces ustedes contestan y él le pone incompleto. Por ejemplo, en esta, no nos dice si se refiere a un inmueble que yo adquirí antes del 1 del 1 del 18 o después. Entonces, ustedes tienen que plantear las dos situaciones. Por eso yo les digo que son preguntas ni una cosa ni la otra. Entonces, planteo las dos. Entonces dice, la respuesta es, si el inmueble fue adquirido antes del 1 del 1 del 18, la venta del inmueble está no grabada por el impuesto. Recuerden ustedes que si yo compraba el inmueble, cualquier destino que haya sido adquirido antes del 1 del 1 del 18, no está grabado. Si el inmueble fue adquirido después del 1 del 1 del 18, la venta del inmueble está grabada por el impuesto cedular alícuota 15%. Entonces ahí yo planteé ambas situaciones. Lo mismo acá. La venta de 2 lotes. Entonces yo le había comentado a ustedes, leímos, les repito, la primera pregunta que hicimos de estos finales era que la venta de lotes con fines de urbanización estaba grabada si se vendían más de 50 lotes. Y acá me venden 2 lotes. Ah, yo digo, no, entonces si está vendiendo 2 lotes, no, porque son menos de 50, entonces no está grabado. Pero nuevamente, tener presente que siempre que hablemos de venta de inmuebles, tenemos que hacer referencia a lo que sería la fecha de adquisición. Como son 2 lotes, yo voy a decir, si los lotes fueron adquiridos antes del 1 del 1 del 18, la venta está no grabada por el impuesto. Si los lotes fueron adquiridos después del 1 del 1 del 18, la venta está grabada por el impuesto cedular. Es exactamente la misma respuesta que el de arriba. Recuerden que el inmueble, si yo lo destino a actividad profesional, entonces ahí tengo que ver la fecha. Si él compro dos terrenos, un terreno, la fecha. En cambio, en el C, que nos dice la venta de un inmueble que un farmacéutico destinaba a farmacia, entonces ahí nosotros estamos frente a una explotación unipersonal. La venta de inmuebles que realiza una explotación unipersonal, por ejemplo, un veterinario, una farmacia, un kiosco, que tenía supongamos que funcionaba en un local comercial y lo venden en el local comercial, siempre va a estar grabado. Pero cuando se trate de farmacéutico que destinaba a farmacia, de veterinario que destinaba a su actividad, ahí van a decir que está grabado, pero como está afectado a la actividad comercial, es ganancia de tercera categoría y el impuesto es global, independientemente de la fecha. Cuando se trate de, entonces, inmueble afectado a explotación impersonal, siempre va a estar grabado por el impuesto global. Recuerden que había otra pregunta que nos decía, señale caso en que la venta de inmueble esté grabada por el impuesto global. Y ahí pusimos venta de más de un loteo con más de 50 lotes. Después pusimos edificación y enajenación de inmueble de propiedad horizontal. Que yo le decía eso, era el caso cuando se construye el edificio y se vende, se hace un edificio de 3 pisos con 4 departamentos por piso y se van vendiendo los departamentos de forma individual. Y la venta de un inmueble que una persona humana afectaba a alquiler. Bueno, entonces, nuevamente, ahí tenemos las 3 situaciones, miren. La venta de un inmueble, actividad profesional que destinaba a alquiler y la venta de 2 lotes, las 3 tienen la misma respuesta. El único que tiene respuesta diferente es el C, porque es uno de los casos donde se aplica el impuesto global, o sea, se aplica el artículo 94 porque esto es ganancia de tercera categoría. En cambio, los otros son situaciones independientes que no van a incluir en la declaración jurada de la ganancia de primera, segunda, tercera y cuarta, sino
que se los pone por separado y ahí yo tengo que ver la fecha de adquisición. ¿Está bien? ¿Se entiende esta? Profesor, Sí, ahí en la C se entiende que el farmacéutico vende la farmacia, ¿no es cierto? O sea, el claro, el negocio en inmueble. marcha, el negocio en marcha. Claro, dice, la venta de un inmueble que un farmacéutico destinaba a farmacia. O sea, vos tenías una explotación unipersonal y lo vendés, está grabado. Es como si Podría el haber, veterinario vendiera a la veterinaria. O sea que sería claro, todo lo claro, que. cuando dice la venta de un inmueble que un veterinario destinaba a su actividad profesional o a la farmacia, por ejemplo. Claro. ¿Por qué el O sea, farmacéutico? sería negocio en marcha en ese caso. Claro, si vos vendés un Yo para negocio en marcha. entender, Sí, 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 por eso es que sí, paga vendés el ganancia negocio en marcha. tercera. Claro. ¿Cuál es la diferencia por ahí que podría haber entre el farmacéutico? Recuerden que el farmacéutico es un profesional. Si el farmacéutico solamente se dedica a elaborar medicamentos, ahí su ganancia sería de cuarta categoría. Pero acá el farmacéutico tiene farmacia, o sea que vende medicamentos. Entonces, complementa su actividad profesional con la actividad comercial. Yo le había comentado que ese es uno de los casos en que se considera ganancia de tercera categoría. Entonces el local está a la venta. Ahora, si hubiese sido como el primer caso, que la venta solamente el inmueble se destinaba a la actividad profesional, ahí tenía que poner esto de cuándo lo adquirió. Pero si el inmueble se destina a actividad comercial, como decía ahí su compañero, sí, es una empresa que está funcionando y vende el inmueble, una empresa que está funcionando con actividad comercial, recuerda, no con actividad profesional. Vende medicamentos, no solo lo elabora. Entonces, ahí sí decimos que es global. Es el 5, hay cosa. Vamos a la 6, a la. ¿Cómo dice acá? Claro, profesor, otra pregunta. Y Sí, para el caso de que, supóngase que lo vendiera, pero no sería negocio en marcha, o sea, vende el local solamente. ahí Ahí sí tenés que, que. ¿Cuándo lo adquiriste? claro, ahí sería cedular. Claro, ahí voy a decir, bueno, vende un local comercial, nada más así a seca, no que está Claro, destinado. Claro, ahí sí. Ahí vos haces el análisis de que si es ahí hace esta la opción de esta otro tipo de respuesta. ¿Cuándo lo adquirió? Ahí depende de cuándo lo adquirió. No sé perfecto. por qué dice 5. Sí, está bien ahí. Esa sería la 3, entonces. Y siempre recordando esos tres casos de global. La edificación y la creación, la venta de más de 50 lotes con fines de urbanización y la que dijimos recién, bueno, la venta de un inmueble que estaba afectado a una actividad unipersonal o a una explotación unipersonal. Bien, vamos a esta, dice. Indique si los siguientes hechos justifican o no justifican incrementos patrimoniales en la justificación patrimonial de una persona física realizando los comentarios que estime pertinentes. Ahora vamos a salir de acá, vamos al apunte, y le voy a recordar eso de la justificación patrimonial. Bien, ahí está justo donde quería. Esperen que compartan, si no, estamos fritos. Ya me está volviendo a compartir. Ahí voy. Ahí está, miren. Entonces acá tenemos, ¿se acuerdan el tema de la justicia? Yo le había comentado, repito, que la declaración jurada de la persona humana tiene tres partes. Determinación de la ganancia neta imponible, patrimonio al inicio y al cierre y justificación patrimonial. Bien. Y le había comentado de que el aspecto esencial de la declaración jurada, desde mi punto de vista, por supuesto, es el patrimonio inicial y el cierre del ejercicio. Yo tengo que hacer que coincida la diferencia entre lo que yo tenía al inicio de un ejercicio con lo que yo tengo al final, coincida con lo que yo gané que está grabado y con lo que yo gané que no está grabado, o sea, no está alcanzado por el impuesto. ¿Dónde va lo que no está alcanzado por el impuesto? En la justificación patrimonial.
Entonces, cuando hablamos de justificación patrimonial, hablamos de la tercera parte de la declaración jurada de persona humana, donde se forman dos columnas. En la columna van los conceptos que justifican incremento patrimonial, o sea, que justifican que yo tenga más plata y que no pague impuestos. Y en la columna 2 van los gastos que yo tuve y que no me los reconoce. Acá tienen todas las deducciones por ahí para leer, ya cuando veamos el otro profe ahí se va a dar cuenta. Van los gastos que yo tuve, pero que la ley no me permite deducir. Por eso se llaman, ya llegamos, conceptos que justifican y conceptos que no justifican. Ahí está, ¿ven? Entonces acá yo en la justificación patrimonial pongo los conceptos que justifican el incremento patrimonial. O sea, entonces cuando me pregunten, contribuyente, ¿por qué vos tenés tanta plata si no has ganado eso? Tu ganancia grabada es 1.000.000 y vos tenés tu incremento patrimonial de 3 millones. Entonces yo digo, bueno, yo tengo interés de plazo fijo, vendí un inmueble que no estaba grabado, las amortizaciones de los bienes de uso que son, vieron que yo puedo, habíamos quedado que nosotros para determinar la ganancia grabada, le restamos las amortizaciones. Pero en realidad, como digo siempre, las amortizaciones no son un costo erogable, yo no le pagué a nadie, yo eso lo puedo deducir porque la ley me permite deducir, pero es un concepto no erogable. Pero como yo lo puse restando, por ejemplo, puse amortización, supongamos, amortización maquinaria, 80.000. Pero yo esos 80.000 los tengo para gastar. Eso puede justificar mi incremento patrimonial. Yo resté un costo, pero ese costo en realidad no lo tuve. Entonces ese dinero lo tengo para gastar, por eso lo pongo acá. Una herencia que haya recibido, ¿sí? Bueno, si soy monotributista, porque ya van a ver cuando cursen impuestos 2, que están, ya, yo sí lo voy a dar este año también, vamos a ver que yo puedo pagar impuestos a las ganancias por algunas cosas y ser monotributista por otras. Si yo tengo ingresos de monotributo, los tengo que poner en la columna 2. Bueno, y los conceptos que no justifican, bueno, por ejemplo, ¿se acuerdan que le había comentado yo que los honorarios médicos, la donación, la cobertura médica tiene un límite que es que no puede, yo puedo deducir hasta el 5% de la ganancia neta. Y si deduzco más, eso lo perdí, bueno, pero si lo gasté eso, entonces lo pongo acá, le muestro a la ficha, mira, vos me reconocí una parte, pero la otra no. Lo mismo el valor locativo, los intereses presuntos, estos dos, les voy a hacer acordar los conceptos. El valor locativo era que cuando yo tenía una casa de campo, por ejemplo, y en lugar de alquilarla, la destino para ir los fines de semana. Entonces ahí nosotros tenemos que pagar el AFI un supuesto alquiler, porque dice el AFI, no, si vos vivís en una casa, me está haciendo perder, bueno, la ley de ganancia, me está haciendo perder ganancia a mí, porque yo esa otra casa vos la tendré que tener alquilada. Entonces hacemos el supuesto como que uno se la alquila a sí mismo. Se llama valor locativo. Pero en realidad, esa plata a mí no me entró. Yo la declaro como una ganancia al valor locativo, al supuesto alquiler, pero no me entró. Entonces yo le pongo a la ficha, acordate que esa plata no entró. Me la se pone acá y si no está queriendo justificar incrementos patrimoniales con un dinero que en realidad no cobraste. Y lo mismo pasa con los intereses presuntos. ¿Qué eran los intereses presuntos? Son intereses que la ley presume que existe en cualquier operación financiada que realiza la persona humana. Y habíamos dicho que había que hay situaciones financiadas, o sea, ventas financiadas por la persona humana que admiten prueba en contrario, por ejemplo, un préstamo de dinero a un familiar y ventas que realiza la persona humana que no permiten que se pruebe que no los cobró, o sea, siempre van a estar en interés presunto, que es cuando se vende un inmueble. Pero esos dos son ganancias que en realidad no las cobró, sino que la ley me las impone para que yo le pague más impuestos. Entonces después me dice, no me va a querer justificar estas dos cosas que no cobraste, tu incremento. O sea, yo no puedo decir, sí, ¿con qué tenés un auto nuevo ahora? Sí, lo compré con el valor locativo, lo compré con interés presunto. No, porque eso en realidad no es dinero real, es un supuesto que establece la AFIP para que uno pague impuestos. Entonces, en la columna 1 van los conceptos que no justifican incremento patrimonial y en la columna 2 los conceptos que justifican incremento
incremento patrimonial. Entonces, con esta introducción sobre justificación patrimonial, volvemos a la pregunta, que las hace complicaditas estas preguntas, amigo. Que me pasaron el dato que parece que se jubila el profesor Falco y que seguramente va a quedar la profesora Módica va a quedar de titular. No sé si es mejor o peor, capaz que sea lo mismo, pero vamos a ver. Bien, dice, indique si los siguientes hechos justifican o no justifican incremento patrimonial. Entonces ya sabemos que si dice, yo digo que justifica, quiere decir que va a ir a la columna 2. Si digo que no justifica, quiere decir que va a ir a la columna 1. Realizando los comentarios pertinentes. Bien. Entonces vamos Pero resulta, miren lo que son, ¿no? Las cosas. Ese cuadro que yo les mostré recién a ustedes es un cuadro que surge de los mismos ejercicios que normalmente el profesor le hace hacia ustedes. Pero cuando voy a ver la pregunta, digo, sí, ¿qué pasó acá? Nada que ver, digamos, con lo que él pone de ejemplo. Bueno, vamos a la primera entonces. Ahí está. Dice, acciones que tenían su poder que en el año duplicaron su valor de cotización. O sea, yo tengo, supongamos que ustedes tienen acciones de Telecom y valía 20.000 pesos cada una. Y a fin de año, las acciones de Telecom valen 40.000 pesos. Pero yo las vendí a esas acciones. No, no me dice que las vendió. Dice que aumentaron su valor de cotización. Entonces, eso no me va a justificar a mí mi incremento patrimonial porque a las acciones las sigo teniendo. Por eso dice, no justifica incremento patrimonial el resultado por tenencia de acciones. No se realizó la venta de las acciones. ¿Sí? ¿Me entienden ese? Si no me preguntan. Recuerden, la pregunta era si justifica, si yo a través de eso, de los enunciados que me pone el profesor, yo puedo justificar que mi patrimonio se incrementó. Es como, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene dólares en la casa, no sé, supongamos que tengo 500 dólares, dólar blue, 500 dólares, el dólar valía 1.200, ahora vale 1.300. Yo digo, bueno, gané 100 pesos por dólar, pero no lo vendí a los dólares. Yo para justificar tendría que venderlo para decir que gané los 100. Es una ganancia virtual, digamos. O sea, ahora gané 100 pesos por dólar, bueno, pero no lo gané en realidad porque es la tenencia. Entonces, por eso les dice acá a ustedes que las acciones que duplicaron su valor no justifican incremento patrimonial del resultado por tenencia de acciones. No se realizó la venta. Profesor, Sí. ¿y en el caso del resultado por tenencia no aplica acá o es para personas jurídicas? No, claro, el resultado por tenencia, solamente, ya vamos a ver, hay una pregunta de eso, que el resultado por tenencia no está grabado salvo que se trate de títulos públicos y bienes de cambio. Ah, ok. ¿Sí? En este caso, el resultado por tenencia no estaría grabado si se trata de acciones, porque antes se le cobraba a las empresas el resultado por tenencia de acciones, pero lograron que no se les cobre porque en realidad la operación es una ganancia ficticia, porque puede ser que cuando yo realmente vaya a vender, Claro, por ahí bajó. Claro. Claro, exactamente. Ahí está. Bien. Dice, participación que tiene una SRL, valor patrimonial profesional 1 millón, valor patrimonial 2 millones. Vamos acá. Dice, participación que tiene una SRL. O sea, yo tenía, al 31 del 12 tenía una participación en la SRL de 1 millón. Y ahora tengo una participación mayor de 2 millones. Entonces ahí le puse, no justifica incremento patrimonial porque muestra la variación del patrimonio, pero no hace referencia a lo que originó. ¿Cómo que eso? Claro, ¿yo dónde voy a poner la participación? ¿Se acuerdan que tenemos el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre? En el patrimonio al inicio yo voy a poner 1 millón. En el patrimonio al cierre voy a poner 2 millones. Ahí hay una variación patrimonial producida por la participación. Pero no me dice en qué se originó. No, el hecho de que yo tenga mayor participación en la sociedad
no me justifica mi incremento patrimonial porque no me está diciendo en qué. O sea, ¿hay un incremento patrimonial? Sí, de 2 millones. Pero la participación en sí no es un movimiento patrimonial, pero no me dice el resultado que lo originó. No sé si me entiende. Acá podría ser, por ejemplo, incremento de las ganancias de la sociedad que le permiten tal cosa. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, justifico con eso, pero acá no me dice por qué se produce esa participación, ese aumento de participación. Es un movimiento patrimonial, no una cuenta de resultado. Vamos al tercero. Sí, profe, y ahí en cada uno habría que poner si se imputa en columna 1 o 2. No haría Fíjate, falta. ¿no? No, pero si lo querés aumentar, sí podés, ¿no? Podés ponerle que va en columna 1, acordate cuando decís que justifica, va en columna 2, y que no Claro. justifica, va en la 1. Sí, lo podés poner. Ah, Yo bien. por temor a que vaya a pifiarle, le ponemos ahí el, ¿sí? Pero sí podés ponerlo. Queda más completo todavía. Vamos al otro. Resultado positivo por la enajenación de acciones con cotización realizada en el año. Ese sí. ¿Por qué? Porque yo las vendí, obtuve un resultado positivo y esa es una ganancia exenta. Y las ganancias exentas van en la justificación patrimonial. Y si me hubiese dicho resultado negativo, también iría, pero iría como que no justifique incremento patrimonial, porque si es negativo, tendría aquí en la columna 1, o sea, no justificaría. Como es positivo y son acciones con cotización, entonces la ganancia está exenta, yo le imputo en la columna 2, o sea, que justifica. Es una ganancia que yo tengo, la obtuve, con eso puedo justificar lo que hice. Bien, acá dice, diferencia entre el patrimonio de la empresa unipersonal. Valor 700.000, valor al 31 del 12, 1 millón. En el caso de la empresa unipersonal, es diferente a la participación de la SRL, porque acá nosotros tenemos nuestra empresa unipersonal, la declaramos como ganancia tercera. Entonces, la diferencia que hay entre los patrimonios es lo que justamente se incorpora como, quiere decir que al aplicar la teoría del incremento patrimonial, la diferencia que hay entre los patrimonios de la empresa se justifica como un incremento, justifica el incremento patrimonial. Debe ser considerado por el contribuyente. Entonces, yo a estos 300.000 sí los considero como una ganancia, porque es la explotación impersonal. Y teóricamente, esa ganancia me permite a mí aumentar mi patrimonio. Pero en sí estas son complicadas porque, les vuelvo a repetir, no son, el profe las saca de otro lado, porque no tiene nada que ver con, si ustedes van al módulo o a los ejercicios prácticos, no hay ninguno de estos casos. Por eso es que se dificulta un poquito la definición de las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la más entendible, que así deberían ser todas, es la primera, porque habla de resultados específicamente, y la tercera. La otra me confunde con el tema del patrimonio de uno y de otro. Y ya van a aparecer más ejercicios ahí, vamos a empezar a ver un poquito más de gimnasia de eso. Dice, Profesor, ahí señale, sí, una consulta, donde dice en la D, en la última, justifica incremento patrimonial, debe ser considerada por el contribuyente. ¿Qué quiere decir eso? Considera que la tengo que poner. para, para pagar, sujeta a impuestos, digamos, Claro, la eso, ganancia. claro, sí, debe ser, sí, eso. Si no podemos poner así, mira, eso le he puesto como para agregarle algo, pero podemos decir de que justifica el incremento patrimonial al tratarse de ganancias que debe declarar o que debe incorporar el contribuyente a su declaración jurada. O sea que no hay una declaración jurada diferente de... No es que la explotación del personal tiene una declaración jurada propia como una SA o una SR. Ahí creo que es más lindo. Bien. Vamos a la otra. Dice, señale qué tratamiento tiene para una SRL la siguiente renta obtenida en el ejercicio económico.
y dice ingresos por una operación de exportación. Yo le había, ven por ejemplo, esta en su vida él habla en clases, lo pone en el módulo, pero de ahí, yo le había comentado a ustedes, vamos a salir un ratito de acá, que había un sector de los apuntes que era, Profesor, no se olvide de grabar, porque me parece que no grabó. no, si están grabando. Ah, Sí, sí, está está no, grabando. no, el Word. Sí, ya lo, ya que le ponga acá, sí, ya lo ponemos, tiene razón, si no le pongo, pues ya lo guardo. Bien, recuerden acá en el apunte de ganancia, que yo le había explicado a ustedes que había una parte que se llamaba situaciones especiales, ya buscamos, que le dije que son temas que están en el, que los evalúan, pero hay varias aquí de situaciones. Acá está. Estas situaciones especiales que yo le decía a ustedes que aparecen en los exámenes finales, pero que por ahí durante el cursado no se ve nada de esto. Y uno de ellos son las importaciones y exportaciones. Si bien nosotros vamos a ver una partecita nomás que nos permite contestar la pregunta, pues yo les muestro por ahí para acá. Ustedes ven acá que dice exportaciones. Bien, la bajemos para que se vea mejor. Bueno, básicamente lo que necesitamos saber es que las exportaciones están grabadas por el impuesto a las ganancias y que la importación de bienes no está grabada por el impuesto a las ganancias. O sea, cuando yo exporto, pago impuesto a la ganancia. Cuando yo importo, no pago impuesto a la ganancia. Y bueno, y acá les explica qué es lo que busca la legislación al establecer que las exportaciones están grabadas y las importaciones no lo están. Bueno, eso ya van a aparecer preguntitas de la exportación e importación y ahí lo vemos. Pero acá la esencia es que grabada la exportación, no grabada la importación. Vamos entonces ahora al otro. No me guardando, pero no. Ahora sí va acá. Ahí está. Bien. Entonces, ingreso por una operación de exportación grabada. Ganancia de fuente argentina, dice. No hace falta poner, porque acá nos pide renta obtenida, no podemos poner grabada, ¿no? Porque no nos pide que hagamos ningún comentario grabado. Bien. Resultado positivo por la venta de acciones que cotizan en bolsa. Cuidado acá, ¿no? Cuidado. Ahí por eso le puse esa aclaración. Estamos hablando de una SRL. Nosotros venimos muchas preguntas de persona humana, donde decimos que la persona humana tiene el resultado de las acciones que no cotizan en bolsa está exento. Y el resultado de las acciones que cotizan en bolsa, perdón, que las acciones que cotizan en bolsa está exento y las que no cotizan está grabado impuesto cedular. Pero eso es la persona humana. Recuerden que las sociedades de capital, principalmente, que yo les decía a ustedes que va a haber muchas preguntas de SA y de SRL, esas tributan por la teoría del incremento patrimonial, donde prácticamente todo está grabado. Son muy pocas cosas. La prima de emisión sería que cuando yo vendo una acción por un precio mayor a su valor nominal, esa está exento. Pero, por ejemplo, acá, si uno se olvida, por eso todo está con negrita, si uno se olvida que está hablando de la SRL, al resultado positivo de la venta de acciones que cotizan en bolsa, puede cometer el error de ponerle exento. Por eso le pusimos grabado, y esto es para que ustedes se acuerden, la SRL tributa en base a la teoría del incremento patrimonial. Obtiene una ganancia de 100.000 pesos por la tenencia de acciones que cotizan en bolsa. La había adquirido a 50 pesos y ahora cotizan a 100. Lo que hablamos hace un rato. No grabado, el resultado por tenencia de acciones está no grabado. O sea, ¿qué quiere decir resultado por tenencia? Yo tengo un activo, en este caso acciones, que las compré a 50 pesos y ahora cuestan 100 en el mercado. Entonces, como ese gané va entre comillas,
¿Por qué? Porque si bien se capitalizó el valor de un activo de la empresa, hasta tanto no las comercialice, no hay una ganancia. Por eso es que está no grabado el resultado por tenencia de acciones, podemos poner para que no quede escrito de la misma manera, no está alcanzado por el impuesto. Bien. Interés de título público. Aquí podemos cometer nuevamente el error, porque nosotros sabemos que el interés de título público, la venta de títulos públicos, esos dos están exentos para persona humana, pero no para persona jurídica. Entonces, el interés de título público le ponemos que está grabado y nuevamente les puse lo mismo, la SRL tributa en base a la teoría del incremento patrimonial. Y acá viene lo que yo les comentaba hace un rato, el resultado por tenencia de títulos públicos. Resulta que el resultado por tenencia de acciones no está grabado. Pero el resultado de tenencia de títulos públicos está grabado, pero por la forma en que cotiza. Dice grabado. ¿Por qué está grabado? Ustedes pongan grabado, esta es la explicación. Si cotiza en bolsa, se declaran según su último valor de cotización, y lo pone al cierre del ejercicio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si yo tenía títulos públicos que estaban valuados, cuando yo lo compré valían 100 pesos. Pero cuando yo voy soy una SRL, ¿no? Una sociedad. Cuando yo voy al cierre del ejercicio, valen 200 pesos, yo lo tengo que declarar a 200 pesos. Entonces, me va a hacer subir la cotización y ahí va a estar grabado. Si no cotizan en bolsa, se declaran a su valor de adquisición o por su valor de adquisición más intereses y actualizaciones de corresponder al cierre del ejercicio. O sea que las acciones no cambian de valor, pero sí cambian el de los títulos públicos. Por eso el resultado por tenencia de acciones no está grabado, pero el resultado por tenencia de títulos públicos sí. Entonces hay dos casos de resultado por tenencia grabado. Uno es los bienes de cambio, porque yo ya le voy a explicar cómo se los valúa al cierre del ejercicio, que se los valúa independientemente del precio de compra o el precio de elaboración, yo los tengo que evaluar por otro precio. Y lo mismo pasa con los títulos públicos. En cambio, con las acciones no sucede eso. Bueno, y ahí tendríamos esta pregunta 5, que decía señal de tratamiento, grabado o no grabado. Vamos a la 6 a ver qué nos dice. Bueno, bueno, acá también, acá aparece el otro, yo la semana que viene le voy a pasar los fallos. Acá, pero últimamente no está tomando tanto fallo, pero igual dice, el sexto dice, una empresa productora de bebidas gaseosas, acá estamos. Una empresa productora de bebidas gaseosas suscribe un contrato con sus revendedores para obtener la exclusividad de la venta de sus productos. Para ello, les realiza un pago en el año 2020 de una suma de dinero para tener la exclusividad por un periodo de 5 años. ¿En qué momento corresponde que se compute este gasto? La empresa productora de bebidas responda a la luz de la jurisprudencia que se aportó de lectura obligatoria. Bien. Yo primero lo vamos a analizar sin la lectura del fallo al caso. Entonces, la empresa productora de bebida gaseosa, estamos hablando de una empresa comercial que aplica la teoría del incremento patrimonial, o sea, realiza actividades comerciales, por lo tanto, toda empresa que realiza actividades comerciales, su ganancia es de tercera categoría. Bien. Y si la ganancia es de tercera categoría, el criterio de imputación de los ingresos y de los gastos es el devengado. Entonces dice, la empresa productora de bebidas gaseosas suscribe un contrato con sus revendedores para obtener la exclusividad de la venta de su producto. O sea, hace un contrato con el revendedor y le realiza un pago de una suma de dinero para tener la exclusividad por un periodo de 5 años. Yo para que después cuando veamos lo del fallo ustedes lo entiendan mejor. ¿Cómo sería el caso? Bueno, supongamos que yo tengo una fábrica de bebida, contrato revendedores para distintas localidades acá de Salta.
Y le digo, bueno, pero vos tenés que tener la exclusividad de la distribución de mi bebida. Yo te voy a pagar por la exclusividad de 5 años, voy a pagar 5 millones a cada uno de los revendedores, son 2, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué hace la empresa? Le arregla el pago, para la exclusividad de 5 años, le paga 5 millones. ¿Y cuándo lo puede deducir a esos 5 millones? Y ahora, porque es criterio de los devengados. Si independientemente de si lo pago o no lo pago, yo tengo ya la obligación, la puedo deducir. Entonces, lo que hizo la empresa esta de refresco, esta que acá dice, miren, compañía, ya le estoy contando el fallo a su vez, compañía tucumana versus AFIP, lo que hizo esta empresa de refresco fue descontar en el año, supongamos, ahí dice 2020, no fue en el año, pero lo que hizo fue descontar los 5, yo le estoy suponiendo el importe, por supuesto, descontar los 5 millones en el periodo 2020. Y dice la AFIP, no, si vos le has pagado 5 millones por 5 años, lo que corresponde es que vos descontés 1 millón por año, porque vos estás contratando a una persona por 5 años. Y no es así, porque si no tiene nada que ver el contrato, sino que tiene que ver el criterio de imputación. Si acá, ya lo vamos a leer el fallo, ganó, digamos, el juicio el contribuyente. Porque si yo imputo mis ganancias y mis gastos por el criterio de vengado, eso me permite imputar cuando se produce el hecho. Yo cuando se produce el contrato, cuando se especifica todo, en el 2020. A ver, ahora lo leemos de vuelta al enunciado y la respuesta. Entonces nos dice, una empresa productora de bebidas gaseosas suscribe un contrato con sus revendedores para obtener la exclusividad de la venta de su producto. Para ello, le realiza un pago en el año 2020 de una suma de dinero, ya lo pagó, para que sea representante exclusivo de esa bebida gaseosa. ¿En qué momento corresponde que se compute ese gasto en la empresa productora de bebida? Corresponde que se compute ese gasto en la empresa productora de bebida en el año en que se produce, porque es criterio de vengado. Responda a la luz de la jurisprudencia que se aportó de lectura obligatoria. Bien. Entonces, acá está la primera parte. Corresponde que se compute este gasto en la empresa productora de bebida en el año 2020, cuando realiza el pago, porque las personas jurídicas aplican el criterio de lo devengado para sus imputaciones, tanto de ganancias como deducciones. ¿Sí? Vamos a la segunda parte. Dice, el fallo es el caso Compañía de Refrescos Tucumana versus AFIP. El contribuyente había imputado los gastos en el periodo en que se celebró el contrato. AFIP sostenía que debía imputarse en forma proporcional durante los 5 años de contrato. La autoridad competente, que yo les he comentado a ustedes que los fallos siempre provienen de 2 organismos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Fiscal de la Nación. Pero es muy difícil acordarse cuándo es uno, cuándo el otro. Entonces, para no errarle, le ponemos la autoridad competente. O sea, ¿cuál es la autoridad competente? Y cualquiera de esos 2 organismos que tuvo competencia, y si lo aceptan como que está bien. La autoridad competente falló a favor del contribuyente, en el caso en cuestión, por cuanto el concepto de devengado refiere a que se trató de un gasto cuyo devengamiento se produjo en el momento en que se incurrió y correspondía deducirlo íntegramente en el ejercicio fiscal de celebración del contrato. Si ustedes van, miren, yo le estoy marcando ahí lo que le puse del fallo. Si ustedes van a su e-learning y van a ver el fallo, son hojas, un montón de hojas. Yo lo que hago es leerlo y comprimirle la respuesta para que sea una respuesta más. Y sí vale así, digamos. Bien, entonces habíamos visto el otro día el fallo de la periodista, ¿se acuerdan? Que quería descontar como deducción los gastos incurridos en ropa, en maquillaje, e incluso de las propinas que le daba a la gente que la preparaba para que ella salga al aire en la tele. Y ahí vimos ese caso. Y vuelvo a repetir, ustedes siempre que hablen de un caso tienen que decir qué dijo una de las partes, qué dijo la otra parte y cómo falló.
a favor de quién se falló. Bien, entonces ahí tenemos nosotros el tema de la empresa productora. No sé si me quieren preguntar algo sobre esto, me preguntan, no hay ningún problema. Si lo han entendido, ¿está todo bien? Sí, profesor, ahí le pregunto, si hubiesen pautado un pago por año, ahí hubiese sido distinto, ¿no es cierto? No igual, porque es devengado. Claro, pero si hubiese pautado un pago por año, o sea, el año 1 pagaba X cantidad de dinero, puede ser 1.000.000, en el año 2 pagaba 2, el otro 1.000.000, el año 3 pagaba el otro 1.000.000, Claro, pero ahí eso hubiese hubiera sido sido... distinto, no No, hubiese porque ahí es habido. la forma de pago. Acordate que acá el criterio de los devengados me permite imputar los gastos en el periodo en el que se trata de un gasto cuyo devengamiento se produjo en el momento en que se incurrió. Vos te tenés que guiar por el criterio de cuándo se produjo. O sea, cuando vos ya celebrás el compromiso, es ahora, digamos. El compromiso de pago lo celebrás este año. Si vos querés, lo podés deducir así como decimos año por año, que generalmente en la vida real se hace así, ¿no? Si yo asumo el compromiso de pagar 1.000.000 por año, lo deduzco 1.000.000 por año, pero en realidad la empresa podría deducirlo todo junto por el criterio de lo devengado. Claro, en este caso, porque a su vez al pago lo hizo en una sola vez, el primer Claro, año. pero si Ahí es hubiese donde estuvo el pagado, litigio y no se lo claro, tomaba FIP. O sea, pero si hubiese pagado año por año, igual lo podía deducir a los 5. Aunque, pero si vamos a cómo es en la vida real, la gente deduce cuando paga, no cuando se devengan, ¿vieron? Es una costumbre, sí, sí, incluso sí. hasta Sí, los sí, mismos. aparte hasta por una cuestión financiera, ¿no es cierto? Claro, hasta los mismos contadores hacen eso, pero si te pones a pensar, vos te convendría deducir todo en el primer año, porque por el tema de la inflación, a mí me conviene que descuente los 5 millones ahora, aunque yo lo vaya pagando año por año. Pero por ahí la costumbre tiene más fuerza que la norma. ¿Sí? Bien, seguimos. 7. Cite 3 ajustes que una sociedad anónima debe realizar al resultado contable para llegar al resultado impositivo. Comente el motivo del ajuste. Volvemos a lo mismo de ayer, vamos ampliando, salimos un ratito de acá, vamos de vuelta al apunte, y nuevamente volvemos a tercera categoría, vamos a ir perfeccionando un poquito en esto. Tercera categoría, liquidación. Bien, miren acá un ratito. Recuerden que ayer habíamos hablado también de esto, porque cuando vimos el caso de venta y reemplazo, que decíamos nosotros que los sujetos que practican balance en forma, o sea, ¿cómo liquida? Cuando hablamos de liquidación de tercera categoría, decimos, ¿cómo liquida? Es decir, ¿cómo llega a determinar una sociedad que lleva libro, los principales representantes de estas sociedades en esta asignatura a la hora de rendir un examen? Son la sociedad anónima y la sociedad responsabilidad limitada. Entonces decimos, che, ¿cómo liquidan estos muchachos? Entonces nosotros decimos ahí de que esta partecita que estaba con gris, que es lo que estamos por leer, dice, el resultado neto del ejercicio comercial que surge del estado de resultado elaborado con la normativa contable debe ajustarse según la norma impositiva. Se inicia el ajuste a partir del estado de resultado histórico, es decir, que no se considera el ajuste por inflación contable. Bien. Entonces, esto implica, dice, que aquí vamos a ampliar un poquito la explicación de lo de ayer. ¿Qué significa ajustar? Que yo voy a sumarle las deducciones que el impuesto a la ganancia no considera a la ganancia grabada. Puede darse el caso de que existan deducciones realizadas en la contabilidad, o sea, recuerden cuando hablamos de deducciones, son importes que yo resto para pagarme el impuesto. Entonces, acá la contabilidad me permite deducir esto, pero no me lo permite el impuesto. La ley impositiva no me lo permite. Entonces, esas deducciones yo las tengo que poner en la columna 2, las tengo que sumar al resultado contable
para poder llegar a encontrar la verdadera base imponible. Entonces, impositiva. Entonces dice, sumar las deducciones que el impuesto a la ganancia no considera a la ganancia grabada. No considera a la ganancia grabada. Ejemplo, impuesto sobre terreno baldío. Previsión para descuento y bonificaciones. Previsión para despido. Hay un sector de la ley que se llama deducciones no admitidas. O sea, la ley de impuesto a la ganancia dice, che, estas deducciones, que acá también está en el apunte, por supuesto, son deducciones no admitidas. Entonces, ¿qué son los terrenos baldíos? Los terrenos baldíos, nosotros en la jerga común decimos terreno baldío, un terreno que está lleno de yuyo. Pero terrenos baldíos, para el caso de una sociedad, son terrenos que no están explotados. La sociedad tenía unos pesos y para, por ejemplo, evitar que la inflación le haga perder el poder adquisitivo de ese dinero, compró unos terrenos, pero no le dio uso. Eso se llaman terrenos baldíos. Ese terreno que son propiedad, son del activo de la sociedad, pero no están siendo utilizados. Previsión, yo les he dicho a ustedes que la única previsión que se acepta acá es la previsión para deudor incobrable. Y después las compañías de seguro, pero las compañías de seguro tienen un tratamiento aparte. Pero estas previsiones para descuento y bonificaciones, previsión para despido, eso no va. Entonces, todas esas deducciones yo las tengo que poner con 1 o 2 porque son deducciones no admitidas desde el punto de vista impositivo. Sin embargo, desde el punto de vista contable sí se puede deducir. Entonces, eso después dice restarle las ganancias exentas o no computables para el impuesto a las ganancias grabadas. Por ejemplo, los dividendos recibidos por participación en una SA del país o utilidades distribuidas por una SRL, o sea, yo, sociedad, sigo con el tema de Telecom, tengo acciones en Telecom y Telecom me paga los dividendos. Contablemente yo lo voy a poner como ganancia, pero impositivamente esas son ganancias no computables. Entonces eso yo lo voy a poner en la columna 1. Y así voy haciendo ajustes, ¿sí? Por ejemplo, incorporar los importes, ¿no? Y bueno, ahí tiene usted algún ejemplito más. Esto se aplica para el caso de una sociedad que lleva libros. Entonces yo, a partir de todo el estado contable, voy haciendo ajustes, o sea, deducciones que la ley impositiva no permite, las pongo en la 2. Ganancias que no están alcanzadas por impuestos, las pongo en la 1. Entonces, ¿qué nos pide en la pregunta? Vamos a la pregunta. Bien, ahí está. En la pregunta nos dice, vamos a separar un poquito acá para que se entienda, dice, cite 3 ajustes que una SA debe realizar al resultado contable para llegar al resultado impositivo. Comente el motivo del ajuste. O sea, ustedes tienen que hacer ya sea ajuste de la columna 1 o de la columna 2. Entonces acá dice, por ejemplo, previsión para despido. Es una deducción no admitida impositivamente, se imputa en columna 2. Aumenta la ganancia sujeta a impuestos, compone con jóvenes. ¿Por qué? Porque como es una deducción que estaba restando, en este estado contable, yo la pongo sumando. Dividendos recibidos de una SA del país. Es una ganancia no grabada en el impuesto, se imputa en columna 1. Disminuye la ganancia sujeta a impuestos. A ver, dice, dividendos, ya pusimos ahí. Ajuste por inflación negativo. Es una deducción que reduce la ganancia sujeta a impuestos. Se imputa en columna 1. Yo le voy a poner varias, pues si no lo pone 3, después todo, por ahí les toca justo esta. Pongamos la 4, hagamos al revés. Nos ponemos acá. Ajuste por inflación, ponemos positivo. ¿Se acuerdan que era positivo cuando yo había obtenido una ganancia? Es decir, los pasivos que estaban más expuestos que los activos.
se imputa en columna 2. El ajuste de costo de mercadería vendida también puede ser por ejemplo, por aplicación de distintas normas de evaluación, el rubro viene de cambio. Si el costo de mercadería vendida contable es diferente al costo de mercadería impositiva, porque la evaluación se hace diferente, entonces yo voy a tener que hacer el ajuste. Después le puse ahí, este sería el 4. O sea, recuerden que le pide 3, no hace falta poner más, ustedes pongan las que les piden. Yo les pongo 6 para que tengan más variantes. Dice, amortización en defecto o en aumento según la comparación de la amortización contable con la amortización impositiva. Por ahí pide ejemplos ya más específicos de este tema de la amortización. Recuerden que se llama amortización en defecto o en aumento. En defecto quiere decir que la amortización impositiva era menor. Yo ahí, recuerden que la amortización es una deducción. Entonces, cuando sea menor, quiere decir que yo le voy a tener que subir la base impositiva. La base impositiva imponible surge, se pone, para que aumente, se pone en columna 2, para que disminuya en columna 1. Y en aumento sería al revés, que es muy raro que suceda, que la amortización impositiva sea mayor que la contable. Por ejemplo, lo del auto acá. ¿Se acuerdan que el auto impositivamente es solo 4.000? Contablemente puede deducirse el 20% del valor que tenga el vehículo que se compró. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos de esta pregunta número 7. Vuelvo a decirle ahora, la idea mía también, no sé, bueno, como se avance el tiempo, por supuesto, de darle así 4 días seguidos y que le quedan 3 para ver todo esto, lo que vemos en esos 4. Cosas de que me puedan preguntar si es que necesitan algo. O sea, cuando empecemos la clase la semana que viene, yo ahí, apenas empecemos, si me quieren preguntar algo, ustedes me preguntan. Por eso era de 4 y 3, digamos. Para que les rinda por ahí 1 horita por día, como para ir leyendo, viendo, suficiente. Pero no dejen, porque uno por ahí falta mucho y no es una materia que se puede estudiar 2 días antes. Vayan leyendo, si no va a pasar, soy cargoso con eso. Lo de siempre, que son tantos y se presentan 7, 8, 4. Bien, dice, ¿en qué caso corresponde que tribute? Vamos a la 8. ¿En qué caso corresponde que tribute el fiduciante, persona humana de un fideicomiso? ¿Ganancia de qué categoría es? ¿A qué alícuota tributa el impuesto? ¿Puede deducir deducciones personales? A ver, repasemos el tema del fideicomiso. Ahí está, bien. ¿Qué habíamos visto acá? ¿Se acuerdan que aquí habíamos visto que las ganancias de tercera categoría en esta, y habíamos hablado del fideicomiso? Y acá teníamos los 3 casos. ¿Se acuerdan que en fideicomiso teníamos 4 casos? Estos eran los 3 primeros. Y teníamos un 4º caso, que era este de acá. Entonces podemos ver de que en el impuesto a las ganancias, dice acá, miren, impuesto a las ganancias, acá está, impuesto a las ganancias, dice, el fideicomiso, pregunta de final. O sea, esa es la pregunta que nosotros tenemos que saber, nos va a permitir contestar varias preguntas de fideicomiso. Repito lo que vimos el otro día. No hay que saber si que en el fideicomiso participan cuatro personas, bla, bla, eso nada. Acá hay cómo tributa. Chao. Dice, caso en que tributa el fideicomiso en cabeza propia, o sea que presenta la declaración jurada del fideicomiso, como una SA o como una SR. Fideicomiso financiero, que es cuando participa el banco.
fideicomiso no financiero donde el fiduciante es distinto del beneficiario. O sea, el fiduciante que pone la platita es distinto del que va a cobrar los beneficios de ese negocio. Y el fideicomisario no financiero donde el fiduciante es igual al beneficiario, pero no es residente del país. Esos tres casos va a tributar el fideicomiso como una sociedad anónima, presentó una declaración jurada a nombre del fideicomiso. Bien, y hay un caso en el que tributa el fiduciante, lo incorpora a su propia declaración jurada como ganancia de tercera. ¿Sí? ¿Cuál es el caso ese? Fideicomiso no financiero donde el fiduciante es igual al beneficiario residente del país. Incorpora a su declaración jurada la ganancia obtenida en el fideicomiso como ganancia tercera. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la persona humana vaya a elaborar esta primera parte de su declaración jurada, acá, en ganancia de tercera categoría, va a declarar la ganancia que le generó el fideicomiso. ¿Por qué? Porque al ser el fiduciante igual al beneficiario, o sea, es la misma persona el que pone la plata y el que obtiene los beneficios, y al ser residente del país, tiene que presentar esa ganancia como ganancia de tercera categoría e imputarla en este sector. Bien, ahí tenemos un dato. Y con ese dato ahora yo voy a salir de acá, ya saben, entonces son 4 casos de fideicomiso, 3 casos del fideicomiso tributa en cabeza propia, o sea, presenta una declaración jurada a nombre del fideicomiso como una SA, y esos casos son, entonces, primero, cuando el fiduciante es distinto del beneficiario. Segundo, cuando el fideicomiso es financiero, o sea, participa un banco. Y tercero, cuando el fideicomiso es no financiero, pero el fiduciante es igual al beneficiario residente del exterior. Y después tenemos el único caso donde le incorpora la ganancia a su propia declaración jurada de persona humana. Ahí le comparto. Vamos a leer la pregunta y van a ver que ahí dice, ¿en qué caso corresponde que tribute el fiduciante de un fideicomiso? O sea, la persona humana. ¿Ganancia de qué categoría es? ¿A qué alícuota tributa el impuesto? ¿Puede deducir deducciones personales? Dice, corresponde que tribute el fiduciante, persona humana, de un fideicomiso, que siempre utilizando las palabras de la pregunta para no fallar en la redacción, cuando el fiduciante es el beneficiario y es residente del país. Ahí está el único caso. ¿Ganancia de qué tercera categoría? ¿Ganancia de qué categoría es? Es ganancia de tercera categoría. ¿A qué alícuota tributa el impuesto? Tributa a la alícuota progresiva del artículo 94. Puede deducir deducciones personales siempre que cumpla con la normativa vigente. De paso, vamos a ir un ratito para allá, le voy a explicar otra cosa. Porque hablamos mucho de eso, pero no recuerdo haberles mostrado, se las muestro un ratito. No tenemos que aprender a calcularla, por supuesto. Bajito, quiero que está. Todo está, acá está. Esta es el artículo 94, que es la que se aplica cuando dice impuesto global. Se llama impuesto global porque agrupa las ganancias netas. Profe, está mostrando No algo. se ve. Ahora lo comparto. Gracias. bien. No avísenme siempre porque yo por ahí me pongo a explicar y me olvido de mostrar. Ahí está, ahora sí. Bien, le decía que acá, esta es la trama las tramos dice, este es el artículo 94 que se aplica a las ganancias globales, que se llama global porque yo agrupo las ganancias de primera categoría, de segunda categoría, de tercera y de cuarta, y a todas juntas le aplico una sola tasa de impuesto, que es esta que está acá. ¿Por qué se llama alícuota? Siempre tienen que decir ustedes alícuota progresiva del artículo 94, porque como pueden apreciar, acá me va dando los tramos. Por ejemplo,
Si mi ganancia neta imponible está entre 695.000 y 1.043.000, yo de estos 4 valores voy a determinar el impuesto. Si mi ganancia está entre 1.390.000 y 2 millones, de estos 4 valores. ¿Y qué pueden ver ustedes? Que el monto fijo, los porcentajes van aumentando. En el primer tramo es 5% y 0 monto fijo. En el cuarto tramo ya es 15% y 445.000. No tengo que saber calcularlo, no tengo que saber cómo están compuestos los tramos, nada. Simplemente decir que cuando la renta global se aplica la alícuota progresiva del artículo 94. Pero no es lo mismo decirlo así porque de memoria que decirlo viendo por qué se dice que es la alícuota del artículo 94 progresiva. Y como les decía recién, se aplica, vamos acá arribita, sobre el impuesto global, dice. Nuevamente, ¿por qué se llama global? Y bueno, porque nosotros primero determinamos la ganancia primero, de segunda, de tercera y de cuarta. Y después acá la juntamos, ven acá, dice ganancia neta de las 4 categorías. O sea que esas ganancias, que primero yo las calculo de forma independiente, después de hacerle las deducciones especiales, las junto. Y sigo restando, pero ya se convierten en una sola. Le sigo restando todas las deducciones y después cuando ya vamos a acabar, artículo 94, impuesto a la ganancia global. Acá lo determinamos. Por eso es que se llama renta global, porque las ganancias primero se imputan de forma independiente en cada categoría, después que el resto de las deducciones especiales las junto, el resto de las deducciones generales y le aplico el artículo 94 para determinar, según la alícuota progresiva que está ahí, cuánto debe tributar de impuesto. Bien. Vamos al otro. Entonces, ahí tenemos, volvemos a la pregunta que nos llevó a toda esta explicación. ¿En qué caso corresponde que tribute el fiduciante de un fideicomiso? Entonces, corresponde que tribute el fiduciante, acá estamos, persona humana, cuando el fiduciante es el beneficiario y el residente del país. Es ganancia tercera categoría, tributa la alícuota progresiva del artículo 94. ¿Y por qué esta última preguntita? ¿Puede deducir deducciones personales? Sí, siempre que yo la incorpore a la declaración jurada de la persona humana a la ganancia, siempre uno de los tipos de deducciones que puedo restar son las deducciones personales, que también ya vamos a ampliar sobre esas deducciones a medida que vayamos avanzando. Recuerden que las deducciones personales son 3: mínimo no imponible, carga de familia y deducción especial. Vamos a las 9. Dice, una fundación, vamos a bajarla para que quede todo el denunciado junto. Vamos guardando. Bien. Fíjense en la preguntita, acá está. Digamos, mejorar la respuesta capaz. Una fundación reconocida como exenta en el impuesto de la FIP debe presentar declaración jurada de ganancia en forma anual. Puede resultar obligada a actuar como agente de retención en virtud de la RG 830. En caso afirmativo, según la ley de ganancia, ¿qué consecuencias tendría para el agente la retención de la omisión de realizar la retención, de practicar la retención? Acá no habla de esta. Gracias a Dios quedó esta pregunta. Normalmente hacía más preguntas de la RG 830, que es una resolución que habla del tema de la retención. Y dentro de la RG 830, una pregunta que se repite es esta que dice acá: ¿qué consecuencia tendría si es que omite practicar la retención? Bien. Igual yo acá en el apunte voy a buscar 830, ahí está. Bien, ustedes vieron, parece que el apunte es cortito, pero no parece largo, pero
tiene todo lo que va apareciendo en los finales. La RG 830. Bien, respuesta a la pregunta del final. Vieron que a una de las partes ahí nos pedía, yo directamente le hice así, las respuestas son varias las cosas que antes preguntaba ahora en los últimos exámenes, ya no, la sanción, o sea, la RG 830 es un régimen de retención. ¿Qué significa retener? Significa que cuando yo pago a un proveedor, en vez de darle todo, supongamos que la retención sea del 5%, yo le compro 100.000 pesos. En vez de pagarle los 100, le pago 95. Le retengo 5.000 y eso que le retengo lo tengo que enviar a la FIP. Entonces, la RG 830 habla del tema de las retenciones que se deben hacer cuando algún tipo de contribuyente va a hacer pagos. Y bueno, la que más aparece es esta que dice la sanción, que dice, si el contribuyente no ha dado cumplimiento a su obligación de retener, la dirección podrá impugnar el gasto efectuado. O sea, si alguien compra algo y el agente de retención y no retiene, la sanción que le puede aplicar la FI a su criterio, pues se podrá, si es que lo quiere, lo hace, es anularle la retención. Anularle, perdón, la compra, no la puede deducir, pierde la deducción. ¿Cómo sería eso? Supongamos que ustedes son agentes de retención y deciden abrir una confitería y compran el mobiliario a una empresa que vende muebles y no le hacen la retención. Entonces, cuando presentan su declaración jurada, a criterio, como vuelvo a decirle, de la AFIP, ellos pueden decir, bueno, todo lo que, la amortización de todos esos mobiliarios no le van a permitir que la deduzca, porque no hizo la retención. Por eso dice, sanción, acá está, si el contribuyente no ha dado cumplimiento a su obligación de retener, la dirección podrá impugnar el gasto efectuado. Bueno, y aquí hay otras, ve las entidades públicas, como recién nos mostraba, si pueden ser agentes de retención, si están dentro del listado señalado por la RG 830. Vieron que ahí nos preguntaban si una entidad exenta puede ser agente de retención. O sea, si están dentro del listado, hay que arma la FIP y ponen, bueno, este año será agente de retención tal fundación, va a tener que ser. Después aquí hay otras preguntitas que no aparecen ya. Y bueno, después ya mismo anticipo eso. Pero de la RG 830, ahí tiene yo no le puse la resolución entera ni nada, solo lo que pregunta. Ahora vamos a armar la respuesta. Profe, Sí, a mí no me quedó claro. ¿Qué es lo que se impugna? ¿Sería la compra la compra. o...? La compra, en este Ah, ok. caso, se impugna la compra, entonces, pero en tu declaración jurada vos no restás el activo, sino que vos restás la amortización. Ah, listo. ¿Me entendés? O sea, no va a Sí, poder deducir nada de eso. Claro, se ok. impugna la compra y eso te afecta en tu declaración jurada vía amortización. Ahí está. ¿Pero es Listo. la compra o la deducción? En lo que, pues la compra en sí es un La hecho que deducción de se la hace entre compra. partes, digamos. O sea. No, la deducción de la compra. Vos la compra ya Ok, la has hecho ok. aparte. O Está, sea, está. es más, te van a pedir la factura, vos le vas a mostrar, bueno, está bien, usted la compró en blanco. Pero de esta compra, usted no puede deducir nada. Y como en este caso, el ejemplo que yo hice era de la compra de muebles, sería la amortización de esos muebles. Bien. Veamos acá. Bien, dice, leamos de vuelta. Una fundación reconocida como exenta en impuestos por la FIP deberá presentar la declaración jurada No de sé, ganancia. No se ve. profe, No, disculpe, parece no no. se ve. Ya empezó a fallar. Entonces ahí vamos de vuelta, si no salgo y vuelvo. Siempre pasa que como cuando doy así dos clases pasa eso. Ahora, No, todavía. no. Yo no veo. Bien. Yo Entonces, tampoco. salgo y vuelvo. Un segundito.